hemisferios, en cada uno de los hemisferios cerebrales. Comprende un grupo de núcleos, de los cuales pues, los vamos a reconocer y cuya función va a ser pues la de iniciar y regular esos movimientos, inhibiéndolos los no deseados para poder ejercer una acción, digamos, adecuada. Muy bien. Para que recuerden todos, son siempre de 10 preguntas. Cuando sean menos preguntas, yo les digo 5, 3, 2, nunca ha sucedido. Pero la mayoría son de 10 preguntas, quedamos claros, Mara, ¿verdad? Que se van a encontrar. Muy bien, entonces vamos a hablar de una estructura para su estudio. Vamos a agrupar primero una clasificación anatómica. ¿Cómo se clasifican anatómicamente? Pues son las estructuras que verdaderamente se encuentran en esa profundidad de los hemisferios cerebrales. ¿Qué núcleos corresponden? Porque son núcleos, son agrupaciones de neuronas. Son todas esas agrupaciones, esos núcleos son neuronas. Aquí vamos a encontrar el núcleo caudado, ¿verdad? El núcleo caudado, a ambos lados de los ventrículos laterales. Vamos a encontrar un núcleo separado del caudado, es una continuidad, digamos, separado y unidos, digamos, unidos por una estría, por eso vamos a llevar el nombre de estriado, que lo vamos a mencionar. Entonces, separado del núcleo caudado está un núcleo grande que se denomina el núcleo lenticular. Y este núcleo lenticular está formado por dos subgrupos. Un grupo que se denomina putamen, ¿verdad? El putamen, y un par de núcleos juntos que se denominan los globos pálidos. El globo pálido externo o lateral y el globo pálido interno o medial. Estas dos estructuras también van a estar separadas de otra estructura profunda que ya vamos a estudiar a continuación y que ya no forman parte del encéfalo, sino del diencéfalo, que se denomina el tálamo. ¿Y por qué estructuras están separadas todos estos núcleos que ya hemos mencionado? Pues por una sustancia blanca que cruza, ¿verdad?, estos núcleos, así, como un tipo boomerang, como una B, así. Esa es la cápsula interna. Entonces, vamos a ver que anatómicamente entonces corresponden a caudado y al núcleo lenticular. Ya está. Espera, falta la otra. Núcleo caudado y el núcleo lenticular. Estos tres núcleos o grupos de núcleos, ¿verdad?, estructuralmente están ubicados. Pero para su función, que es la otra clasificación, ¿verdad?, la clasificación funcional, necesitan de otras dos estructuras que no se encuentran en la profundidad de los hemisferios, que están distantes. No están distantes, pero bueno, no están en la proyección de los hemisferios cerebrales, como son el núcleo subtalámico, que se encuentra por debajo del tálamo y que corresponde al encéfalo, y a la sustancia negra también van a depender para su función. Esa sustancia negra que nosotros ya estudiamos en el encéfalo, ¿verdad?, que era como dividía la zona entre tegmento y pedúnculo cerebral. Allí está la sustancia negra. Necesita de estas dos estructuras nuevas. Esta no es nueva, ya lo hemos estudiado, pero esta sí es nueva en mención, porque es el grupo diencefálico. Entonces, vamos a tener acá, ¿verdad?, el globo pálido, los globos pálidos, el putamen, ¿verdad?, estos dos globos pálidos, el lateral y el medial, el putamen, y el núcleo caudado, que es un núcleo en forma de C bien alargada, que se dirige desde la base frontal, se encurva
atraviesa parietal y otra vez se encurva para irse hacia adelante, hacia el lóbulo temporal. Y aquí va a terminar frente a una estructura que es el núcleo amiladino, la amígdala. ¿Okay? No pertenece a la amígdala. O la amígdala no forma parte de los núcleos de la base. Que termina en vecinita, es bien contigua, nada más. Pero no tiene ninguna relación con el núcleo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a observar que tenemos aquí el estriado en sí se va a denominar al núcleo lenticular y al núcleo caudado. Y el núcleo lenticular se divide en putamen y lobo pálido. Estos dos núcleos, el núcleo caudado y la agrupación lenticular, ¿verdad? Como esto se llama núcleo lenticular, van a estar unidos por unas estrías que le dan esas neuronas, unas extensiones de sustancia gris que van a atravesar, porque por ahí va a pasar la cápsula interna, ya dijimos, pero estas estrías de estas neuronas estriadas, que tienen el nombre así de estriadas, se prolongan y da la experiencia como que se juntara con el núcleo lenticular, el caudado con el lenticular. Bueno, muy bien. Ya dijimos que el núcleo caudado tiene una sustancia gris, todos los núcleos son sustancias grises, pero este particularmente tiene una forma de C, está estrechamente relacionado con el ventrículo lateral, se encuentran separados, digamos, del putamen y del ventricular y del tálamo por esta cápsula interna, y va a tener tres porciones. Va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Y va a terminar por delante, allí, frente con frente, se va a encontrar con ese cuerpo amigdaloide, el núcleo de la amígdala. Allí va a terminar. El núcleo lenticular, ya les vamos a mostrar, para que tengan un poco más de idea. Lateralmente está la cápsula externa, ya vamos a ver a qué se refiere este elemento, ¿verdad? Que lo va a separar de otra estructura de trabajo. Entonces aquí tenemos el núcleo caudado con sus tres porciones. Dijimos que la cabeza, el cuerpo y la cola del caudado tiene una forma de C y se dirige, pues, lateralmente están limitados medialmente, mejor dicho, con los ventrículos laterales. Es decir, que la cola del núcleo caudado va a siempre estar en la parte posterior del lóbulo temporal. Pues bien. De estos núcleos. El núcleo caudado, acá, este núcleo caudado es verde. Su superficie lateral, esto es rosa, que va a corresponder a la cápsula interna. Su superficie medialmente, en la línea media, va a estar en amarillo, lo que es el ventrículo lateral. Y posteriormente, es decir, en la parte de atrás del caudado, vamos a encontrar esta otra estructura diencefálica, que es el tálamo. ¿Okay? Esta estructura entonces está dentro del ventrículo lateral, la cápsula interna, y por detrás el tálamo. Muy bien, el núcleo lenticular. El núcleo lenticular se divide en dos subnúcleos. El núcleo putamen, ¿verdad? Y el globo pálido, que a su vez se va a dividir en dos porciones, uno externo o lateral y uno interno o mediano. Estos tres subnúcleos, por decirlo así, ¿verdad?, van a estar separados entre sí por una pequeña lámina de sustancia blanca que se denomina lámina medular. La primera, la que separa el putamen con el globo pálido externo, se denomina lámina medular externa. Y la que separa ambos globos pálidos se denomina lámina medular interna. ¿Okay? El núcleo lenticular se encuentra medial, en la línea media de él está la cápsula interna. Y lateral va a haber otra, digamos, elemento de sustancia blanca que se va a denominar cápsula externa. Vamos a ver qué se trata. Ahí vemos, miren ustedes, estos son diferentes cortes, un corte axial, cortes coronales, en diferentes trayectos, de adelante hacia atrás, donde se observa el núcleo caudado.
siempre vamos a ubicar el núcleo caudado lateral a esos ventrículos. A los ventrículos laterales, lateralitos a los ventrículos laterales. Muy bien, tenemos en cambio este otro núcleo, que es el núcleo del putamo. Tanto de forma un corte axial de tomografía como un corte coronal, lo vamos a ubicar en esta región, al núcleo putamo. Los globos pálidos, miren ustedes, están más profundos que el putamo. Entonces, aquí lo vemos en un corte axial y acá lo vemos también en un corte coronal. El globo pálido lateral o externo es lo mismo, ¿verdad? Y el globo pálido medial o interno. El núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico es una pequeña estructura que se encuentra por debajo del tálamo, el diencéfalo. Esto ya no corresponde a núcleos basales anatómicamente, ¿entiendes? Anatómicamente. Pero funcionalmente yo tengo que ser partícipe del núcleo subtalámico, porque de lo contrario los núcleos basales no pueden trabajar independientemente si no están con dos estructuras que estamos en evolución. Entonces, el núcleo subtalámico, allí entre el mesencéfalo y tálamo, allí está ubicado. Miren ustedes, por debajo en el corte coronal, lo podemos apreciar mejor. Y aquí vemos el tálamo y acá vemos el mesencéfalo. Allí se encuentra a ambos lados, son dos núcleos subtalámicos, ¿verdad? Se encuentra el núcleo subtalámico. Si hacemos un corte sagital, va a estar así entre estas dos porciones. Esto es el tálamo y esto es el mesencéfalo. Y va a estar allí como limítrofe, como limitando entre una estructura y otra estructura, una cosa muy delgadita, que es el núcleo subtalámico. Y bueno, la sustancia negra, que ya no se las presento, sino que se las recuerdo nomás, porque esto ya lo vimos en el primer parcial, ¿verdad? Allí está. No está en el borde porque el borde corresponde a pedúnculo cerebral, está un poco por detrás del pedúnculo cerebral. Por eso, poniendo límite entre el pedúnculo cerebral y el tegmento. Esa sustancia que se pigmenta de melanina, melanobloide o azul, ¿verdad? Esta es la sustancia negra. Aquí lo vemos en un corte coronal y en un corte también sagital. Pues bien, si nosotros hacemos un corte, este es un dibujo, ¿no? Si hacemos un corte axial, vamos a encontrar las siguientes estructuras. Miren ustedes que este dibujo, no sé si ustedes logren apreciar, no sé si los de atrás. ¿Por qué se sientan muy atrás? ¿Por qué no ocupan las bajas más adelante, chicos? Los que están por atrás, por allá. Ustedes vean en este gráfico porque microscópicamente es verdad, se ven esas estrías. Este dibujo trata de ejemplarizar esa disposición de las estrías. No sé si ustedes ven así como unas estrías, ¿verdad? Porque microscópicamente sí se ven esas estrías, esas proyecciones de las neuronas estriadas de caudado hacia putamo. Pues bien, entonces encontramos acá al gran núcleo caudado, al núcleo en su conjunto lenticular, la putame, lobo pálido externo, lobo pálido interno, con sus dos láminas internas de sustancia blanca que la separa a todos estos tres grupos de núcleos. Tenemos también la sustancia, la cápsula interna, que es también una sustancia blanca de proyección, por donde pasan pues muchas fibras aferentes y eferentes. Y acá toda esta estructura va a corresponder al tálamo, que no tiene nada que ver, pero sí lo debemos mencionar porque es una estructura grande, la más grande estructura del encefálico. Y por límite que tiene con esta estructura del núcleo basal. Por fuera, nosotros mencionamos una cápsula externa, ¿verdad? Y esta cápsula externa es el límite, ¿verdad?, lateral del putamen o del núcleo lenticular. Y esta es una parte de sustancia blanca que rodea a este núcleo. Y así se llama cápsula externa. Seguido la cápsula externa, vale mencionar otro elemento, pero este de sustancia gris de una función incierta o desconocida. Para ciertas patologías psiquiátricas también se menciona que tiene su origen en
claustro. Esto se denomina el claustro o claustrum. Claustrum, sino claustro. ¿Okay? Por fuera de esta sustancia gris laminar vamos a encontrar otra sustancia blanca. Aquí estoy pasando ahí el láser, un pelito, por donde se distribuye esa sustancia blanca. El autor lo ha puesto como blanco para bien diferenciarlo. Esa estructura se denomina cápsula extrema. Claro, cápsula, la primera, externa. Esta es sustancia blanca. Después sigue una sustancia gris que se denomina claustro. Y luego sigue sustancia blanca, donde está justo el puntero, que se denomina cápsula extrema. Y más hacia afuera vamos a encontrar también un reborde de corteza. Esa es la corteza insular, sustancia gris. Lo que podríamos deducir, esto es corteza insular. La ínsula, recuerden que es el ombligo. Entenderemos que por fuera de los núcleos de la base, ¿verdad?, tenemos esta distribución: sustancia blanca, sustancia gris, blanca, gris, con sus respectivos nombres. También, si nosotros somos un poquito, digamos, curiositos, ¿verdad?, lo que podríamos deducir allí, inferir más bien, ¿verdad?, es que si nosotros abrimos estos labios de la fisura lateral, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con el lóbulo de la ínsula. Y si el acceso, digamos, el abordaje por la llegada a ese núcleo de la base es mucho más cercano desde la corteza insular, porque detrás de la ínsula, del lóbulo de la ínsula, están ya casi los núcleos basales. ¿Ok? Bien. Acá vamos a encontrar la cabeza del núcleo caudado y en este otro extremo la cola del núcleo caudado. Ya es el lóbulo posterior, el lóbulo frontal. Pues bien, esta es una pieza anatómica, esto es un corte coronal, ¿verdad?, en donde vamos a ver corte coaxial, en donde vamos a ver las siguientes estructuras: el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior, el núcleo caudado, el núcleo cutáneo, los globos pálidos, ¿verdad?, el núcleo cutáneo, el globo pálido, y aquí, no sé si ustedes puedan ver en blanco la cápsula externa, y no sé si ustedes pueden ver por allí una pequeña pero muy finita estructura de sustancia gris que corresponderá al cápsulo. Por afuera, de nuevo, sustancia blanca que corresponderá a cápsula extrema, y nos encontramos ya con esta corteza de este lóbulo que se encuentra en la profundidad de la fisura lateral, que es la ínsula. Correcto. También vamos a encontrar estas fibras de proyección que se denominan la cápsula interna. Y esta cápsula interna va a estar formada por tres porciones: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. Todo esto es la cápsula interna. Buena cantidad de sustancia blanca que va a separar todos estos núcleos mencionados. Y lateral a los ventrículos, formando parte de las paredes laterales de los ventrículos, del tercer ventrículo, vamos a encontrar estas estructuras encefálicas que son los tálamos, de los cuales vamos a hablar. Entonces, esto es un corte. Por atrás, aquí hay comisura blanca anterior, y por atrás la comisura blanca posterior, están aquí los polículos también.
parte de los ventrículos. Muy bien, esto es lo que vemos en los núcleos de la base, en un estudio de resonancia, donde se observan mejor las estructuras anatómicas, que es la secuencia T1. Aquí también podemos ver el cuerpo calloso, las comisuras con las columnas uniformes, también el núcleo caudado, el núcleo cutáneo, con los globos pálidos. Los globos pálidos tienen esa denominación porque tienen mielina en su constitución, ¿no? Están formados por agrupaciones de mielina también, esas neuronas, y por eso se observan más blanquecinos, porque se llaman pálidos, globos pálidos, la denominación. Tenemos también la cápsula interna, su brazo anterior, su rodilla, su brazo posterior, el tálamo, las estructuras, la corteza, y aquí sabemos que en este espacio entre lenticular y corteza insular están esas 4 estructuras, ¿ya? O 3, ya estamos hablando de la corteza insular. Pues bien, esto es también, aquí vemos más bien en una secuencia T2 los líquidos, donde circula el líquido cefalorraquídeo, los surcos, los ventrículos, el espacio acá, todos los demás espacios solenoideos. El líquido es blanco. Aquí, miren ustedes, las estructuras de sustancia blanca son más intensas, más oscuritas que las de sustancia gris. La sustancia gris es más bien, diría, es un gris como liso intenso, no se ve. Pero aquí las podemos ubicar porque la sustancia blanca realmente va a ser bien hipointensa, bien marcada la hipointensidad, y aquí sabemos que aquí está el cuerpo calloso, y acá sabemos que está la cápsula interna. Pues bien, tenemos algunas vías diferentes de los núcleos de la base, ¿verdad? Vamos a recibir esto, el cuerpo estriado va a recibir información sensitivo-motora de la corteza, también de los núcleos, de algunos núcleos talámicos, como del tallo cerebral y de la médula espinal. El cuerpo estriado envía sus eferencias a través de quién? Del globo pálido interno. Puede ir hacia corteza, puede viajar directamente hacia corteza o también hacia la vía tálamo-cortical. También puede enviar información, estos globos pálidos, a los núcleos subtalámicos, o también llevar o enviar información hacia el tallo cerebral. Pues bien, hay unos circuitos de los ganglios basales que tenemos que reconocerlos. Estos circuitos se dan específicamente entre los núcleos de la base, la corteza cerebral y el tálamo. Y de estos circuitos podemos decir que los núcleos de la base no solamente tienen un control motor o de regulación motora, sino también controlan los movimientos oculares, estos movimientos cuando decimos miramos acá y miramos allá, se llaman movimientos sacálicos, ¿verdad? También van a tener un circuito cognitivo porque tienen mucha relación también con la corteza prefrontal, con la órbita frontal, también con la parte digamos, conductual y cognitiva, y también la parte emocional con el sistema límbico, lo cual le hace crear muchos circuitos, los cuales, lo que se estudia en la básica, realmente es el circuito motor, que es el circuito más conocido por todos. Dentro de este circuito motor es uno de los digamos, de las características o de las funciones más importantes. No las otras deben ser más importantes, todas son importantes, pero esta es la más conocida, ¿verdad? En donde vamos a ver primero esto. Vamos a ver dos circuitos. Bueno, vamos a ver dos circuitos que forman parte de esa función motora de los núcleos de la base. Es la vía directa y otra vía es la vía indirecta. La una que es facilitadora de movimientos y la otra vía que va a ser una vía inhibidora de movimientos. Esta primera vía
realmente va a estar conformada por la corteza cerebral. La corteza cerebral, a través de estas vías corticostriadas, estimula al cuerpo estriado. Y este cuerpo estriado, a su vez, va a recibir estimulación de la sustancia negra. Pero aquí en la sustancia negra son los receptores dopaminérgicos T1 los que al recibir esta información el estriado le pasa al globo pálido. Va a dividir un poco el globo pálido y este a su vez al tálamo, dejándolo un poco libre de esa corteza para que pueda ser estimulado, ¿no? El globo pálido. Bueno, entonces desinhibida y por lo tanto produzca movimiento. Por eso es facilitadora de los movimientos. En cambio, entonces acordémonos bien esta vía. 1, 2, 3, 4 vías, porque de nuevo regresa corteza y corteza se repiten. Y lo que tenemos que aprender aquí, que durante la vía van 3 estructuras y una que se adiciona, que es la sustancia negra, pero con el receptor D1. ¿Ok? D, dopaminérgico, viene de dopamina, D1, receptor dopaminérgico, D de dedo, D de David, D de Delia, dado, divino, hermano, bueno, muy bien, receptores D1, nos vamos para la otra vía, la vía indirecta. La vía indirecta va a tomar otras, digamos, estructuras, y aquí tenemos que estar cuidando. Mire, la corteza va también a enviar información al estriado. Este estriado envía al globo pálido, pero aquí el estriado envía también al globo pálido, pero este globo pálido es el globo pálido externo. Y también la sustancia negra, ¿verdad?, que envía información al estriado, al globo pálido interno, ya no va a ser a través de los receptores dopaminérgicos 1, sino dopaminérgicos 2, a través de D2. Va a estimular los receptores D2. Ese globo pálido externo va a estimular también o inhibir al núcleo subtalámico. Entonces, aquí ya se introducen 2 estructuras nuevas: el globo pálido externo y el núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico facilita al globo pálido ahora, manda su información al globo pálido interno. Y desde allí la ruta ya otra vez se hace la misma. El globo pálido interno también va a inhibirlo, pero lo inhibe mucho menos al tálamo, por lo cual pues deja esto que se inhiba un poco más el movimiento en corteza. ¿Ya? Entonces, esta participación del globo pálido interno y núcleo subtalámico permite que la corteza inhiba ya los movimientos, porque estos dos núcleos son fuertemente inhibitores. Okay, entonces aquí ya no van a haber 2, 4, 5, 6 estructuras, sino que van a haber 8 estructuras, porque sumamos 2 más. Esa secuencia sí se la tienen que aprender, ¿verdad? Porque podemos poner también en la lección con el examen, entonces sí deben de saber. ¿Qué lesiones se producen cuando son afectados los núcleos de la base? Pues bien, si se afecta el cuerpo estriado, cutáneo y el caudado, realmente podrían afectar. Hay una enfermedad que afecta a estos dos núcleos, que es la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad genética producida por una proteína, la huntingtina. Actualmente ya hay un tratamiento específico realmente para, digamos, esa proteína rara, ¿verdad? Y nos origina una enfermedad catastrófica. Este paciente está bien, los portadores de esta proteína, de este gen, pues están bien hasta los 30 o antes de cumplir los 30 años. ¿Ya?
Y justo a esa edad debutan con movimientos involuntarios, que es la corea. ¿Verdad? Es una enfermedad corea. ¿Y qué significa esto? Que el paciente empieza con unos movimientos sutiles, ¿verdad? Involuntarios, que son difíciles de frenar, ¿verdad? No los puede, con su voluntad, suprimirlos. O sea, es como tipo Parkinson que empieza a... No, eso es temblor. Esto es un movimiento, digamos coordinado, no simétrico, pero el otro es un movimiento fino, establecido, pero este participa en todo tu cuerpo, tus brazos, tus piernas. Pero además de eso, va también a involucrar la parte cognitiva. El paciente empieza con demencia y termina, como todo paciente con demencia, encamado. Así que realmente el pronóstico es malo, el tiempo de vida de estos pacientes es corto, que a los 50 años fallecen, ¿verdad? Tenemos otra entidad que es el núcleo subtalámico. Es el núcleo subtalámico que ya lo vimos, que estaba entre tálamo y mesencéfalo. También se puede lesionar. Se puede lesionar por muchas causas. Causas vasculares, infecciosas, tumores, etc. ¿Verdad? Pero nos da un hemibalismo contralateral. ¿Y qué significa hemibalismo? También son movimientos involuntarios, pero movimientos involuntarios mucho más extensos, más largos. Entonces, ya no es tan sutil, tan armónico como la corea, ¿verdad? Sino que es mucho más, digamos, rápido, más amplio el movimiento. Así son los hemibalismos, ¿no? Entonces, si tenemos un núcleo subtalámico derecho, esta presentación de movimientos involuntarios se van a presentar en el lado izquierdo, siempre en el lado contralateral. La afectación de la sustancia negra nos lleva a una enfermedad neurodegenerativa que se denomina la enfermedad de Parkinson. Y la enfermedad de Parkinson tiene, digamos, en su clínica o como características clínicas, tanto movimientos lentos como también ciertos movimientos rápidos. ¿Qué significa eso? Movimientos lentos en donde realmente yo no puedo hacer controlar o regular, ¿verdad?, mis movimientos de manera adecuada, yo lo hago más lento. Como también ciertos movimientos rápidos como un temblor. Porque la sustancia negra, si nos acordamos de nuevo, controla estas dos vías, tanto la vía directa como la vía indirecta. Entonces, en la enfermedad de Parkinson vamos a encontrar estos dos tipos de movimientos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Los primeros se llaman hiposimétricos, los movimientos lentos, y los segundos rápidos, los coordinados, regulares, se denominan hipercinéticos. Pues bien, vamos a poner aquí un cuadro clínico. Pueden leer para aquí. Con respecto al Parkinson, puede ser que esta persona durante mucho tiempo haya hecho, digamos, como movimientos bruscos y eso genera Parkinson. Por ejemplo, mi profesor de violín, él me enseñaba, era un hombre orquesta, él tocaba todos los instrumentos posibles, pero verdaderamente me dio pena porque en sus últimas clases él a veces quería como poner el violín y le va a la mano. De hecho, ya ahorita el caso de él ya está más avanzado, entonces ahorita ya no puede tocar instrumentos. De hecho, por eso se retiró, ya no puede enseñar. Bueno, pero no todo temblor es enfermedad de Parkinson, tiene que ser revisado, tiene que ser analizado, porque un temblor puede ser un temblor esencial, un temblor cerebrotipo, cerebeloso. No todo paciente que tiemble va a ser un Parkinson. Nosotros tenemos que tomarlo como premisa. Si no tiene otras características clínicas, no podemos considerar una enfermedad de Parkinson. Bueno, puede ser que tenga otra cosa, un temblor que son esenciales, realmente sí te discapacitan, ¿no? Sobre todo para el tipo de profesión que lleva. Bueno, a ver, entonces leemos esto. Muchas veces 63 años consulta preocupado clínico de 2 años. Cuando tenía sus brazos sobre Hay más cosas realmente que hay que considerar.
Un cuadro de 2 años de evolución que se caracteriza porque esta es la presentación típica, digamos, ¿verdad?, de temblor en brazo y pierna derecha. Siempre la enfermedad de Parkinson va a afectar un hemicuerpo. Casi nunca va a empezar de manera generalizada, nunca. Cuando ya lo vemos generalizado, pues seguramente pues ya tiene una evolución mucho más allá, más larga. Ok. Acá miren ustedes que esa disminución, porque acordémonos una cosa, hay un principio que ustedes deben de llevarse aquí en adelante, es que los núcleos de la base no van a producir parálisis. No hay parálisis. Al igual que en cerebelo, no había parálisis. Había alteraciones en la coordinación, en el equilibrio. Acá la regulación de los movimientos va a estar alterada. Por eso es que este paciente presenta una disminución de la agilidad. Es lento para moverse, pero no porque no tenga parálisis. No. Acá la cara hipométrica, como hablaba Hernández, una marcha lenta, con vasos pequeñitos. No es las zancadas que damos nosotros, ¿verdad? No, sino que son pasos pequeñitos, uno con otro, encorvadas hacia adelante. Bueno. Con temblor, cuenta monedas. Esta es una característica porque hay varios tipos de temblores, ¿verdad? Y la cuenta moneda es una característica así. Y otra característica del temblor es que la cuenta moneda, las cuentas monedas también se producía en el brazo derecho, en el brazo en donde estaba el temblor en sí, donde tenía disminución de la actividad también, en la mano derecha, y que se produce, tiene una característica de observación de este temblor es cuando está el paciente en reposo. Cuando camina o cuando camina, ¿verdad?, porque su manito la tiene en reposo, se presenta el temblor. Cuando realiza alguna actividad, el temblor no se observa en la enfermedad de Parkinson. ¿Okay? El tono. El tono muscular también juega un rol muy importante en esta patología. Y aquí el tono muscular que está incrementado. Pero no es una hipertonía como los síndromes piramidales, sino que aquí es una rigidez. Está rígido. El paciente es en su bracito o su pierna, si la queremos movilizar, está duro, tanto al inicio como al final del movimiento. Movimientos finos, ¿a qué se refiere movimientos finos? Movimientos finos son movimientos que nosotros guardamos en las manos. ¿Ya? Por eso nuestros movimientos finos deben funcionar de manera adecuada, porque si no, no podemos hacer lo que ustedes hacen en sus pupitres. Escribir, agarrar y hacer un sinnúmero de actividades que nosotros hacemos con nuestras manos. En este grupo de pacientes, los movimientos finos también están alterados. No hay pruebas para evaluar esos movimientos finos. Y está bien, se realizó imágenes del cerebro. Actualmente, con imágenes funcionales, tenemos algo que nos puede, en 3 teclas, imágenes de resonancia, micrología de 3 teclas, un templaje mucho más alto, podemos observar, ¿verdad?, cómo están las estructuras de sustancia negra. Medir unas formas y hay una hipopigmentación. Ya la sustancia negra no la vamos a ver tan hiperpigmentada, tan hipointensa. Ya está un poco decolorida y tiene una forma especial como una cosita desgastada, como una ceja desgastada, ¿verdad? Entonces también ahora imágenes funcionales también nos permiten un poco acercarnos al diagnóstico, nos dan ese aporte más para tener presente que el diagnóstico realmente es clínico. En la cual, ¿por qué pedimos imágenes? Para descartar también otras situaciones que pueden simular una enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no tiene causal, no tiene un tumor, no tiene un infarto, no tiene una hemorragia, no tiene infecciones. La enfermedad de Parkinson es por un proceso neurodegenerativo. ¿Sabe por qué? Hay unos factores de riesgo. Porque la dopamina deja de producirse, porque sus células empiezan a disminuir el número, porque empiezan a morirse. ¿Y por qué se mueren? Porque existe una proteína anormal que no les ayuda en el metabolismo, que es la alfa-sinucleína. Por eso la enfermedad de Parkinson tiene una sinucleinopatía. Entonces, bueno,
Y por eso, bien como lo dijo Paz, ¿verdad? Entonces no tenemos un biomarcador biológico, ni tampoco imágenes que nos digan 100% es una enfermedad de Parkinson. Acuérdense siempre, la enfermedad de Parkinson es un diagnóstico clínico y por lo tanto hay que conocer los criterios diagnósticos. Y también hay banderitas rojas en la enfermedad de Parkinson. Se inició un tratamiento y tuvo una buena respuesta con la levodopa, que es un precursor de la dopamina. Estamos hablando de la sustancia negra. ¿Qué pasa? Envía ese circuito motor a través de dopamina. Trabaja con receptores dopaminérgicos, enviando, estimulando a ese estriado. Y la paciente mejoró notoriamente sus síntomas. Así que bueno, este es otro caso, le hablé de Gillette. Un hombre de Brazo y pierna derecha. Y cuando nosotros hablamos de movimientos incontrolables, movimientos que se mueven el dedo salvaje, ¿verdad? Violentos, muy rápidos, ¿de qué nos estamos refiriendo? Ya les hablamos. Violenismo, paralismo. Pues bien, aquí miren ustedes, es un paciente de VIH. La edad no marca que si sea VIH positivo o no. Ok, miren ustedes, aquí encontramos una lesión tipo densa, ¿verdad? que capta contraste de forma circular, esa capsulita blanca es la captación de contraste, y esto pues se debió a una toxoplasmosis, un paciente con una enfermedad oportunista. ¿Y dónde está ubicada? Pues ahí en el núcleo subtalámico, y en el núcleo subtalámico izquierdo, por eso comprometía el cuerpo. Bueno, vamos a hablar un poquito rápidamente de la sustancia blanca subcortical, y esta sustancia blanca subcortical que no es nada más que los axones que van esas neuronas, ¿verdad? Que envían o reciben información y van hacia distintas áreas. Estas fibras de asociación se van a agrupar la sustancia blanca subcortical en fibras de asociación, fibras de proyección y comisurables. Las fibras de asociación las vamos a denominar también asociativas cortas, asociativas largas. Las fibras de proyección, fibras aferentes y fibras eferentes. Las comisurales tenemos en su representante el cuerpo calloso, sin embargo el fondo, la comisura blanca anterior y posterior, también corresponden a comisuras, porque van a unir una estructura, ya dijimos, derecha con izquierda. Aquí tenemos un gráfico para digamos, indicar las fibras de asociación corta. Estas son las fibras de asociación, realmente, ¿verdad? Estas son las únicas que no se difusan, siempre van a estar en el mismo lado, en un solo lado. ¿Ya? Pueden ser fibras de asociación cortas que envían o transmiten información de un lado al otro lado, ¿verdad? Puede ser de un giro al otro giro, tranquilamente. Son cortitas. También pueden haber fibras de asociación más largas en donde se dirigen desde un lóbulo de una región hacia otra región más larga. ¿Ya? Puede ser de un lóbulo a otro lóbulo, de un giro a otro giro, de otro lóbulo. Pues bien, también vamos a encontrar, dijimos, las fibras de proyección. Estas fibras de proyección ascendente, que la mayoría son fibras que se difusan, pero en una estructura menor al hemisferio, digamos, cerebral. Fibras ascendentes que llevan información, de las cuales ya hemos estudiado un hilo, porque estudiamos médula espinal, ¿verdad? Y las fibras descendentes que también, cuando nosotros hablamos de las fibras motoras o descendentes, que se presentan o emergen desde la corteza cerebral algunas, otros de otras estructuras como núcleo rojo, ¿verdad? A nivel de tronco cerebral. Que estas van a agruparse en una estructura en común, ¿verdad? Que se denomina la cápsula interna. Entonces, con esa cápsula interna van a haber fibras que ascienden y fibras que descienden, y ya vamos a ver dónde se ubican esas fibras. Entonces, aquí tenemos a las fibras comisurales, que estas fibras ascendentes y descendentes se van a difusar, sí, también se van a difusar. Las fibras comisurales cruzan también de la línea media y conectan una estructura derecha con una estructura izquierda. ¿Ok? Las fibras ascendentes no siempre se difusan y las fibras descendentes tampoco se difusan. Hay unas fibras que por allí descienden, ¿verdad? Y no se difusan. Pero la mayoría de
nacen o llegan a la corteza llegan de cruzar. Pues bien, vamos a ver estas fibras asociativas. Las fibras asociativas tenemos las fibras de asociación largas, sobre todo, las chiquitas, las cortas no tienen dominación, las fibras de asociación largas sí tienen un nombre. Tenemos el fascículo longitudinal superior, el longitudinal inferior, el arcuato o arqueado y el fronto occipital o del cíngulo. Las fibras peninsulales, como ya las mencionamos, calloso, fornis, anterior, cápsula blanca posterior, y las fibras de conexión tenemos a la cápsula interna. Tenemos ahí los fascículos asociativos y aquí los nombramos, ¿verdad? Aquí está un dibujito, esto también es un Goldner, que ustedes pueden repasar. Y aquí vemos al fascículo longitudinal superior que se dirige desde el lóbulo frontal, parietal, temporo, occipital. Se dirige hacia la parte inferior. Tenemos el fascículo longitudinal inferior, el celeste, que abarca los lóbulos temporo-occipitales. Tenemos el fascículo también, un fascículo fusionado que conecta el lóbulo temporal con el lóbulo frontal. También el fascículo también del cíngulo, ¿verdad? Esta fibra de asociación es del cíngulo que atraviesa todo el giro por dentro. Son fibras blancas que están por dentro del giro del cíngulo, que abarcan no solamente la estructura del cíngulo, sino también la estructura para-hipocampal, es decir, formando parte de todo lo que corresponde al sistema límbico o la mayor parte del sistema límbico. Pues bien, tenemos esas fibras de conexión. El representante de la fibra de conexión tomada acá es la cápsula interna. Y aquí en la cápsula interna tenemos las diferentes fibras que nacen, o axones, que se agrupan, que forman fascículos, ¿verdad? Que vienen de diferentes partes de la corteza, hacen su unión en la parte más subcortical, formando esta estructura con un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior, que es la cápsula interna. Recordemos que la cápsula interna tiene todo una forma como de boomerang, ¿verdad? Cuando nosotros lo veíamos en los cortes axiales. Bueno, por su sentido pueden ser ascendentes o descendentes de la capa 5 y por su longitud pueden ser cortas o largas. Las fibras de proyección cortas van de la corteza hacia los núcleos de la base y viceversa, y largas de la corteza o núcleos del tronco hacia la médula espinal o viceversa. Por eso encontramos el tracto corticoespinal, que es un tracto de fibras descendentes de proyección bastante larga, ¿verdad? Por donde mucho pasaba, esa vía y pasa la fibra de proyección ahí. Veamos la cápsula interna y cuáles son las estructuras que pasan por esa cápsula interna o atraviesan esa cápsula interna. La cápsula interna es la fibra de proyección, una compilación allí, ¿verdad? Están todas allí compiladas, apretadas, toda esta serie de fibras. Entonces tenemos que por ese brazo anterior que separaba el caudal con el ventricular pasan las fibras de proyección corta, las córtico-talámicas, unas largas, las frontopontinas y las tálamos corticales. Estas dos son fibras de proyección descendente y esta aferente, ¿verdad? Que hacia allí. A nivel de rodilla tenemos un córtico, la vía córtico-nuclear que va hacia los núcleos, hacia los núcleos craneales del tronco, aquí por la rodilla, las fibras córtico-nucleares. Y por todo este brazo posterior se van a dispersar y se van a distribuir las radiaciones talámicas o también tálamo-corticales, las fibras córtico-espinales o la vía piramidal. Miren ustedes, la vía piramidal cruza por ese brazo posterior de la cápsula interna, las parietopontinas, las córtico-rúbricas, como también las espinotalámicas. Entonces tenemos aquí una serie de fibras que van allí como comprimidas, ¿verdad?, en esa fibra de proyección que es la cápsula interna. Esto creo que está también en el internet, ¿no? Por lo menos. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso, obviamente, que une, que ya lo hemos dicho hasta fallarnos, ¿verdad?, que une el hemisferio cerebral derecho con el izquierdo y que consta de algunas porciones. Una más afinada en la parte anterior, que es el pico rostro, una encorvada, que es la rodilla, una extensa, que se dirige desde el frontal y parietal, que es el cuerpo, el calloso,
y que termina justo también allí en la parte parietal, ¿verdad? Formando una porción redondeada que se denomina el esplenio o rodete del calloso. Estas son fibras que comunican, de comunicación. Comunican, todo el izquierdo le comunica al derecho y el derecho al izquierdo. Aquí no hay nada que no sea comunicado y transmitido a través del cuerpo calloso. Este cuerpo calloso tiene una longitud de 7 centímetros y un ancho en su cara anterior de 2 centímetros, es menos ancho que su cara posterior, su cara inferior, perdón, es menos ancho, 3 a 4 centímetros. Va a presentar 3 segmentos que ya lo vimos, la rodilla, el tronco y la posterior o rodete. El fornix. El fornix también es una comisura, también de sustancia blanca, que está formado por 4 pilares, 2 pilares anteriores y 2 pilares posteriores, ¿verdad? Es una formación tanto va a distribuirse tanto en el telencéfalo como en el encéfalo y que va a poseer fibras tanto comisurales como fibras de asociación. Esto va a estar por debajo del cuerpo calloso, va a estar ubicado en el fornix. Presenta un cuerpo y 4 pilares, los pilares anteriores y los pilares posteriores. Acá también miren ustedes los pilares anteriores que nacen de esos cuerpos mamilares, que ya lo vamos a ver, y que forman estructuras hipotalámicas. Se dividen hacia atrás, se comunican con el tálamo, ¿verdad? Y se encurvan, forman una curvatura, se dirigen más hacia atrás, porque esto va a comunicar todo el sistema límbico realmente. Hacia atrás, esos 2 pilares que están muy estrechamente ahí, casi uno frente al otro, los pilares anteriores, cuando hacen esa curvatura y se dirigen hacia atrás, se empiezan a abrir y extienden fibras que están juntas hasta cierto nivel. Esto se denomina la comisura del fornix. Y toda esta curvatura del fornix realmente se denomina el cuerpo del fornix. Posteriormente, esta comisura en sí va a separar estas 2 pilares que va a formar también, va a extenderse hacia la parte posterior en forma de 2 pilares acá que forman de los pilares posteriores del fornix que terminan en el hipocampo, en el lóbulo temporal. Pues bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nos vamos entonces para acá. Vamos a estudiar entonces esta estructura, ¿verdad?, que va a originarse en esa vesícula bien cefálica, ¿verdad? Esta estructura está formada en el encéfalo y está formada por algunas estructuras más, algunos núcleos, todos sustancia gris. Y aquí tenemos el núcleo más grande en el que se estudia realmente básica, el tálamo. También vamos a encontrar el núcleo subtalámico, por debajo del tálamo, que lo enseñamos en los basales, ¿verdad? Donde estaba la educación. Encontramos también otra gran estructura que la vamos a ver, que es el hipotálamo, y el epitálamo, que es representante de la glándula pineal. Pues bien, vamos a hablar de esta estructura, de este núcleo de la memoria, que se encuentra formando las paredes laterales de esta estructura medial del sistema ventricular, que es el tercer ventrículo. Hay 2 tálamos, ¿verdad? Pero cada uno de estos tálamos se va a unir a través de una porción de sustancia gris, porque el tálamo es sustancia gris mayor parte. Salen fibras de allí, ¿verdad? Por la mayor parte, la mayor formación del tálamo es sustancia gris, por una adherencia de un puñado de fibras que une un tálamo con el otro, que se denomina adherencia o adición intertalámica. El tálamo, más que conocerse como un centro de relevo, es un centro de integración de información, tanto motora, sensitiva, emocional y entre otras. Y aquí se habla de una estructura que es bien conocida, que se habla siempre, que hay una modalidad, una función sensitiva que no llega al tálamo a hacer integrarse o a hacer un relevo o integrarse, que es la sensibilidad, una de las sensibilidades especiales, que es la olfatoria. Entonces, una de las únicas vías que no llega a integrarse en el tálamo es la vía olfatoria.
¿Por qué? Porque todas las vías que llegan aquí y el tálamo las integra, las va a enviar a su corteza respectiva, a la corteza cerebral respectiva que corresponde. Pero la vía olfatoria no es así. Pues bien, va a poseer 4 caras y 2 extremos. Va a tener una cara superior, una cara superior, una cara inferior, una cara lateral y una cara medial. También con 2 extremos, un extremo anterior y un extremo posterior. Pues bien, vamos a ver que las conexiones, van a haber un tipo de conexiones hacia corteza que se producen de manera, digamos, recíproca. Es decir, hay conexiones córtico-talámicas y tálamo-corticales. Pero hay otras conexiones que reciben información del tálamo. ¿De qué estructura? Del sistema límbico, de la formación reticular, también del cerebelo, también de los ganglios de la base y también de otras vías, tanto auditivas, visuales, vestibulares y somatosensitivos de la médula espinal y tronco, también recibe el tálamo. Entonces, sabemos que tenemos unas vías directas corticotalámicas, que ya por ahí ya las vimos, ¿verdad? Cuando hablamos de la base. También vimos cuando hablamos del cerebelo, ¿verdad? Que van en forma recíproca. El tálamo envía, la corteza también envía, y así recíprocamente. Pero encontramos otras conexiones que tiene también el tálamo, aparte de la corteza. Y en su estructura y lo que respecta a nosotros, la anatomía, vamos a tener que estos núcleos ovoides van a tener en su interior una formación de sustancia blanca, ¿verdad? Que es denominada la lámina medular interna, como es llamada esa lámina medular interna en núcleo basal, ¿no? Esta lámina medular interna en tálamo va a tener una forma de Y, con lo cual este tálamo va a estar dividido en 3 porciones. Una porción anterior, una porción medial, porque esta es la conexión o la región intertalámica, y aquí viene el tercer ventrículo. Una porción medial y una porción lateral. 3 regiones. Muy bien. Vamos a ver también que los núcleos no solamente van a tener una ubicación en estas regiones, va a haber núcleos también que van a estar en la línea media, que se van a llamar núcleos en la línea media. Y hay otra serie de núcleos que también van a estar ubicados en esta lámina medular interna, que se denominan núcleos intralaminares. Como también va a haber otros núcleos que están por fuera, rodeándolo, sensando todas las funciones del tálamo, en el núcleo reticular. Entonces, vamos a conocer los núcleos más importantes y los que se les han dado una función, o se han encontrado una función, se ha descubierto una función en particular. Los investigadores apuntan de que son aproximadamente 60 núcleos los que se han realizado en el tálamo, pero no vamos a estudiar los 60 núcleos, vamos a estudiar apenas creo que 2 o 13 núcleos, ¿ya? Entonces, vamos a ver, son los más importantes, ¿verdad? El núcleo dorso-medial. El núcleo dorso-medial, los núcleos de la región anterior, ¿verdad? Y que son, sobre todo, tienen una relación con el sistema límbico, con el núcleo del símbolo, con el hipocampo, el giro del símbolo con el hipocampo, y por lo tanto tienen una función tanto cognitiva como emocional. Tenemos acá el núcleo dorso-medial en la región medial. El representante mayor es el núcleo dorsomedial. Este núcleo dorsomedial se conecta con ¿quién? Con la corteza prefrontal, lo cual le va a dar una interpretación, ¿verdad?, a todos estos estímulos que llegan del núcleo anterior, una interpretación a esas emociones, ¿verdad?, una interpretación hacia la parte de memoria. ¿Qué es lo que estás recordando? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Yo la integro y la mando a la corteza prefrontal. ¿Ok? Entonces, en el dorso medial se van a integrar, ¿verdad?, también estas vías o estos estímulos que llegan también a hacer relevo en el núcleo anterior.
El núcleo reticular que se encuentra por fuera, ya lo que terminamos, el núcleo reticular realmente tiene, algunos autores dicen que sí recibe de la formación, digamos, fibras de la formación reticular, pero en pequeña cantidad. ¿Ya? Los núcleos intralaminares sí reciben en gran cantidad de la formación reticular, pero este núcleo reticular recibe muy poca información de la formación reticular, muy poca, casi nada. ¿Cuál es la función de este núcleo? Es adecuar las funciones de los núcleos intratalámicos. ¿Ya? Todos los núcleos van a ser regulados también, el núcleo va a ser un sensor, así como por ejemplo Villalobos, que es el reticular de ustedes. Villalobos le da una función, mira, ejecuta esto, luego va a ejecutar, excelente, que ustedes estén controladito, que es uno por uno. Él es el núcleo reticular de nosotros. ¿Ya? Pude coordenarlo, no puedo usar. Muy bien, bueno, para darle una idea. Bueno, nos vamos entonces para esos núcleos, esa región lateral, y en la región lateral nos vamos a formar dos hileras, una hilera dorsal y una hilera ventral. La hilera dorsal están los representantes, que es el núcleo lateral dorsal y el núcleo lateral posterior. Estos van a tener, y el pulvinar. Estos tres núcleos realmente van a tener mucha, digamos, van a recibir información tanto de los lóbulos parietales, temporales, occipitales. Entonces ellos van a ser también integradores de todas estas vías en sí. También en la columna o la hilera ventral nos vamos a disponer, la hilera ventral es la llamada hilera motora y sensitiva. Entonces tenemos que los núcleos anteriores en esta hilera de la región lateral son núcleos de función motora. Y aquí tenemos el núcleo ventral anterior, donde recibe aferencias o comunicación de esos núcleos basales. Si nos acordamos las vías que recién hicimos, esos circuitos motores, ¿verdad? Indirectos, indirectos, que tenían su llegada a tálamo, ¿verdad? ¿A dónde hacían entonces el relevo? Aquí, en el núcleo ventral anterior. Eso que recién nosotros acabamos de mencionar, ¿verdad? Ups, ¿ya no se acuerdan? Ya, es que me quedamos con una gran sorpresa. Ya, el núcleo, y tenemos el núcleo que está por detrás, el núcleo ventral anterior, que llega mucha información de esos núcleos basales. Tenemos al núcleo ventral lateral. Este núcleo ventral lateral también le va a llegar información motora, porque estos dos núcleos tienen función motora. Pero esta función motora del núcleo ventral lateral le va a llegar sobre todo ¿de dónde? Del cerebelo. La información del cerebelo. Esas vías, por ejemplo, la del lento tálamo cortical, le va a llegar allí la información. ¿Ok? Pues bien. Las porciones de atrás, en esta gráfica quizás lo hagamos mejor, ¿no? Porque ahí se van a representar mejor las cosas. Entonces, estamos aquí, estamos en esta parte celeste, que van a corresponder a los núcleos ventrales posteriores, un lateral y un medial en celeste. Este núcleo ventral posterolateral, si la memoria nos la jugamos, ¿verdad? Eso lo aprendimos y lo escuchamos en el primer parcial. Cuando hablábamos de esas vías ascendentes, de las vías espinotalámicas y de la vía del cordón posterior, del menisco medial, pues llega información, tanto de que la información de esta vía, la termoalgésica, y también de esta vía, de la propiocepción consciente, y la vibratoria y del conocimiento cómo está la posición articular. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde llega en este gran núcleo? El núcleo ventropóstero-lateral. Porque el núcleo ventropóstero medial, que es interno, no se lo observa en la parte, digamos, externa, porque está dentro, ¿verdad? En el conjunto de núcleos que está metido en la parte interior de esta porción lateral, le llega información de esto, del gusto y también de la digamos, de la termoalgesia y la sensación de la hemicara, de la vía del menisco trigeminal.
¿Ok? El núcleo, ya dijimos, ¿no? El núcleo pulvinar y el núcleo lateral posterior, pues, interpretan los estímulos visuales. Y aquí tenemos que en el pulvinar vamos a tener adheridos, antes se llamaba este grupo, se lo separaba también como una estructura encefálica, pero después se lo juntó al tálamo, se lo denominaba metatálamo. Pero actualmente conocemos que se denominan los cuerpos geniculados mediales hacia la línea media y laterales hacia un costado. El núcleo, el cuerpo geniculado medial, que forma en una parte de relevo de la vía auditiva, y el cuerpo geniculado lateral, que es un núcleo de relevo de la vía visual, ¿verdad? Así que bueno, eso es por ahora. Aquí tenemos funciones un poquito resumidas y, digamos, en contexto de que aquí tenemos excepto la vía auditoria, ¿verdad? Toda la información sensitiva, porque no solamente sensitiva, ya dijimos, ¿no? Motores, cognitivos, emocionales llegan al tálamo. Todo tipo de información. Pero excepto la olfatoria, que converge en el tálamo, donde la información se integra a través de interconexión. La vía olfatoria, ¿qué hace? Después de pasar ese tracto olfatorio, bulbo, nervio olfatorio, bulbo olfatorio, el tracto olfatorio, se va a dividir en dos estrías, una estría medial y una estría lateral, y ellas van a ir ¿hacia dónde? Hacia el uncus, que es la corteza olfatoria. De esa corteza olfatoria no es que así no hacen relevo, nunca tocarán, nunca llegarán al tálamo. Sí, con ciertas interconexiones van a llegar después del tálamo. Pero ellos ya hicieron, a diferencia de todas las demás vías, ellos hicieron primero un contacto, hicieron con corteza. Lo que las otras vías no lo hacen, ese es el contacto final. Llegan primero, se integran en el tálamo y después buscan la corteza correspondiente. La olfatoria hizo lo contrario. Primero llevó su información a corteza olfatoria y después se distribuye al tálamo. Con el tálamo se pueden apreciar sensaciones burdas, pero con la corteza se complementan las interpretaciones de las sensaciones basadas en experiencias pasadas, ¿verdad? Esos pensamientos, esos recuerdos a través del núcleo anterior, que también nos lleva, también es importante, un perfume, una experiencia pasada, ¿verdad? Nos lleva esto a integrarla en el tálamo, corteza prefrontal, y evocar un recuerdo. Los núcleos ventral anterior y lateral, que ya dijimos, son núcleos totalmente motores, ¿verdad? Se relacionan con la ejecución de los movimientos voluntarios. El núcleo dorsomedial está asociado con estados emocionales subjetivos y la personalidad del individuo, porque él agarra la información de los núcleos anteriores, del núcleo anterior, del símbolo del hipocampo. Y los núcleos intralaminares están relacionados con la formación reticular, lo que le dije yo en un principio, ¿verdad? Por lo que controlan la actividad global de la corteza cerebral, interviniendo en qué? En los niveles de conciencia y en el estado de alerta del individuo. Por eso es que son afectaciones a nivel del tálamo, nos pueden dar alteraciones, somnolencia, el paciente sí puede estar somnoliento, el paciente, pero no simplemente porque se lesionó una formación articular en tronco, sino que se lesionó también a nivel talámico. Entonces puede ser que este paciente también presente alteraciones de la conciencia. También tenemos que, ustedes van a leer algunos casos también clínicos ahí en el tálamo que se presentan, ¿verdad? Un síndrome sensitivo, el ¿verdad? Que es un síndrome donde hay mucha disestesia, hay un dolor desesperante del paciente que tiene que ser tratado. Por suerte no es, digamos, tan frecuente ese síndrome, ¿ya? Es muy poco frecuente, y debemos de conocer también la irrigación que recibe esta estructura encefálica, el tálamo de irrigación. Esta está dada por algunas ramas de la arteria cerebral posterior. La mayoría del tálamo, de la estructura talámica, está irrigada por el ACP, arteria cerebral posterior, que es la rama terminal de la arteria vacía. Hay una pequeña parte, ¿verdad? Una pequeña rama, la coroidea anterior, que es una rama de la carótida interna, que va a irrigar un pequeño territorio del tálamo cortical, nada más. Pero la mayor parte de su irrigación es dada por la circulación posterior, la arteria cerebral posterior, rama de esa vacía.
siga ahí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Anterior, entre lo que es el tálamo y lo que es el mesencéfalo y la parte posterior. Es una estructura muy importante, ¿verdad? Que se encuentra acá formando también a ambos lados de ese tercer ventrículo. Es una agrupación también, una estructura llena de muchos núcleos. Fibras, axones, fibras y núcleos. Su parte medial, ya vamos a ver que tiene dos porciones, una medial y una lateral. La medial está llena de muchos núcleos, muchas sustancias grises. Su parte lateral, tanto de núcleo como sustancias grises. Pero yo les decía que se encuentra formando parte de la pared lateral baja del tercer ventrículo, así que tenemos que en su parte, su límite superior, está dado por ese surco hipotalámico que lo separa del tálamo. En su pared anterior, realmente está dada por el pilar anterior del fornix, la comisura blanca anterior y esa lámina terminal, es decir, los límites que también tiene el tercer ventrículo. Por eso yo les dije, estudiamos bien tercer ventrículo, porque esto nos va a servir para cuando nosotros veamos hipotálamo. Muy bien, su pared inferior. La pared inferior del hipotálamo está limitada por esta estructura nerviosa que es el quiasma, el segundo par, su entrecruzamiento, que se denomina el quiasma óptico. También va a tener una eminencia acá, una porción media encorvada y redondeada que se denomina la eminencia media. Y va a corresponder una porción redondeada, una extensión que se ubica en la parte inferior del hipotálamo, que se denomina cuerpo mamilar. Cuerpos mamilares en su conjunto, ¿okay? Uno a cada lado. ¿Okay? Pues bien, y en su parte posterior pues ya está el acueducto, los pedúnculos cerebrales, la pared ya posterior. Pues bien, vamos a ver las relaciones también anatómicas. Esta estructura, que es por lo que yo estoy marcando con el puntero láser, tiene un tamaño de 2 centímetros aproximadamente de diámetro y un peso líquido aproximadamente de 4 gramos. ¿Verdad? Está rodeado de estructuras muy importantes como son el tálamo, estructuras muy importantes como el quiasma óptico, y también pende de él a través de un cuello que se denomina infundíbulo técnicamente, una glándula muy importante para nosotros, que es la glándula hipófisis. Entonces es una estructura que también, a pesar de esto, ¿verdad? Un ratito, está dentro de su composición, tiene unas áreas que no tiene, carece de barrera hematoencefálica, es donde están los órganos circunventriculares. Acordémonos que en el tercer ventrículo existían 6 órganos circunventriculares. Ya ni siquiera se los pregunto porque seguro que lo van a saber y vamos a perder tiempo, ¿verdad? Entonces, el hipotálamo posee 3 órganos circunventriculares. Se lo digo en broma nada más, pero para que se acuerden ustedes para la lección o el examen. Son el órgano vascular de la lámina terminal, el de la eminencia media y el de la neurohipófisis. Esto va a permitir funciones importantísimas que tiene el hipotálamo. Esto de no tener en su composición en algunas áreas, no en todas, en algunas áreas, o poseer estos órganos circunventriculares, o diría yo lo mismo, tener ciertas áreas que carecen de barrera hematoencefálica. Le va a permitir, ¿qué cosa? Le va a permitir a realizar una función muy importante que sin ella nosotros moriríamos, que es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis va a ser el equilibrio del medio interno con el medio externo, a través de qué? De temperatura, de un pH, ¿verdad? Del agua, del aceite, de la ingesta que nosotros tengamos, ¿verdad? De líquidos, etc. Eso va a permitir que tenga un ambiente en nuestro cuerpo, en nuestro organismo en general. Ya no estamos hablando del cerebro, estamos hablando de este cerebro se va a ocupar de las funciones fuera de él, ¿ok? Que esté tan estable que permita pues que las otras estructuras fuera del cerebro funcionen de manera adecuada. No estoy hablando de vías, no estoy hablando del médula espinal, sistema nervioso central ni periférico, estoy hablando de otros órganos, ¿ok? Entonces,
También va a tener una función endocrina. Una función endocrina porque en su estructura se van a formar unas hormonas que van a regular a las que se encuentran en la hipófisis. Por eso van a tener una denominación de hormonas reguladoras o hormonas inhibidoras. ¿Ya? Por eso se denomina también a esta estructura una función neuroendocrina. ¿Ok? También por su conexión con el sistema, mejor dicho, tiene en su estructura, ¿verdad? Aquí el hipotálamo va a ser, digamos, la cabeza principal del sistema nervioso autónomo. De allí nace, digamos, el sistema nervioso autónomo, para que me entiendan bien. ¿Ya? Que después que la vieron, pero si usted me enseñó que era toda la columbar, claro, pero tenemos que tener una estructura cabeza, y la estructura principal, donde están los centros parasimpáticos y simpáticos, son hipotálamos. ¿Ya? O es hipotálamo. Sí, de ahí que nace el simpático, que es la columbar, que parasimpático, cráneo sacro, eso es otro cuento. Pero quien lleva el comando central alto, arriba, principal, el jefe del sistema nervioso autónomo, por así para que se entienda, es el hipotálamo. Estamos. ¿Ya? Y por su conexión con el sistema límbico, pues regula también emociones y también regula memoria. ¿Okay? Entonces, tenemos muchas funciones importantes. Aquí yo creo que ustedes se deberían de referir a una tabla, la 13.1 me parece, porque es en el capítulo 13, en cuando hablamos sobre la aferencia y eferencia. Esa tabla está muy bien distribuida, digamos, hace un resumen para no estar pasando demasiado tiempo. Y aquí tenemos que las aferencias las recibe tanto son somáticas viscerales, del área visual, olfatoria, auditiva, de la corteza, desde el hipocampo, la amígdala, que parte del sistema límbico, el tálamo y también de los tentáculos. Como también las eferencias, es decir, ese hipotálamo va a enviar información a la formación reticular, al tronco encefálico, a la médula espinal, a través del fascículo mamilotalámico, el fascículo mamilotegmental y hacia el hipotálamo en sí. Pues bien, aquí está la tablita 13.1, que son las principales conexiones nerviosas aferentes. Diferentes no ha salido tan clara, pero creo que el libro va a estar mucho más claro. Pero bueno, debe ser tanto así que tomen ya. El hipotálamo y sus núcleos, dijimos que sí, que mayormente es una estructura diencefálica ventral que está compuesto de muchos núcleos. Y bueno, y aquí para su estudio se lo ha dividido en dos agrupaciones. ¿Y cómo hago yo para dividir agrupaciones? Bien, buena pregunta, excelente, chicos. ¿Qué medidas toman? ¿Qué estructuras nosotros vamos a considerar para separar este hipotálamo? Hay unas estructuras de sustancia blanca que ya las vimos, ¿verdad? Ya vimos en sustancia blanca, ¿verdad? Que es el fornix. Y este fascículo mamilotalámico, que es la formación de origen del pilar anterior del fornix. ¿Ok? Entonces, este pilar anterior del fornix pasa por medio, en la mitad más o menos, del hipotálamo. Entonces, estas dos estructuras de sustancia blanca, estas dos comisuras, realmente, esta comisura, ¿verdad? Vamos a dividir ese hipotálamo en hipotálamo que está más cercano al ventrículo, por eso se llama zona medial, al tercer ventrículo, y el hipotálamo lateral que está más hacia afuera. ¿Ya? Entonces son estas dos estructuras las que separan al hipotálamo en dos regiones, una zona medial y una zona lateral. Aquí también, al igual que el tálamo, vamos a encontrar con muchos núcleos, pero van a tener funciones diferentes. El hipotálamo, todo, siempre yo nunca me cansaré de decir que no hay una estructura en el sistema nervioso central que no tenga importancia.
Todos son importantes, todos. Y acuérdense que nosotros nos daremos cuenta cuando nos hace falta o cuando tengamos una lesión. Mientras tengamos todo íntegro, no nos hace falta y le prestamos la atención que se debe, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta zona medial. La zona medial, que está representada en una figurita de Snell, que está representada aquí porque estas estructuras, el fornix y el as o el fascículo mamilo-talámico, ¿verdad? El túbulo mamilo-talámico y después se va para atrás el fornix, pasan por la mitad del hipotálamo. Entonces tenemos estos núcleos que están acá, más cercanos hacia el tercer ventrículo. Y aquí tenemos el núcleo preóptico, el anterior, el supraquiasmático, paraventricular, torso medial, ventromedial, arcuato y posterior. Son 8 núcleos, ¿no? Entonces, 8 núcleos. En la zona lateral tenemos 2 núcleos, que ya los mencionamos en el grupo anterior, que están como que en la línea media, ¿verdad? Están tanto para el lado medial como para el lado lateral. ¿Cuáles son esos núcleos? Pues el núcleo preóptico y el supraquiasmático. Entonces ellos comparten, digamos, están ubicados en los dos compartimientos, tanto mediales como laterales. Tenemos otros núcleos que también se encuentran en la zona lateral. Y estos núcleos son el supraóptico, el lateral, el túbero mamilar y el túbero lateral. Están estos, miren, estos núcleos que están por detrás de estas estructuras del fornix, el fascículo mamilo-talámico y el fornix, ¿verdad? Todos estos núcleos que están por detrás corresponden a la zona lateral. Pues bien, la zona medial para su estudio, que tiene 8 núcleos, ¿verdad? Se lo ha dividido en subregiones, ¿verdad? Tenemos una región anterior que es el núcleo preóptico y se denomina esta región también preóptica, ¿verdad? Tenemos una región anterior, medial y posterior. Entonces, vamos a ver los núcleos que corresponden a cada una de estas regiones. La región anterior, llamada también supraóptica, tenemos al núcleo paraventricular, al núcleo anterior, al supraquiasmático y al supraóptico, del cual deben su nombre, o simplemente región anterior. 4 subregiones, la zona medial, ¿ya? Tenemos aquí la zona o la zona media, la región media o tuberal. Y aquí encontramos al núcleo dorsomedial, al ventromedial y al núcleo arcuato. La última región, que es la región posterior o mamilar, por aquí vamos a encontrar al cuerpo mamilar con sus respectivos núcleos y al núcleo posterior. Ahora, vamos a conocer cuáles son las funciones. Algunos no tienen mucha función conocida, pero hay otros que son ya recontra conocidas las funciones de estos núcleos, ¿verdad? Y aquí vamos a tener. Nos vamos a la tabla 13-14, por favor. El núcleo supraóptico. Ahí está, el núcleo supraóptico en esa región. Di la función. Alvarado, dale. Sintetiza Vasopresina, esa hormona antidiurética que va a trabajar ¿dónde, pues, niño? En el Pazmiño sabe. Va a trabajar en los riñones en una estructura que se denomina ¿cómo? La porción distal y túbulo colector. El túbulo contorneado distal, túbulo colector. ¿Y haciendo qué? ¿Qué hace la hormona vasopresina? Activa la anticoagulación para absorber agua. Ajá, reabsorbe agua. O no reabsorbe. Eso de acuerdo a la osmolaridad, ¿no? Osmolaridad, ¿verdad? A cómo está el plasma, cómo está el volumen plasmático. Entonces, este permite, realmente si tenemos que está muy concentrado y tenemos que diluirlo, reabsorbe agua, no deja que se elimine mucha agua. Pero si al contrario está muy diluido, ¿verdad? Tenemos que eliminar agua, ya no reabsorbe mucha agua y deja que se elimine el agua. Esa es la función de la vasopresina. ¿Dónde? Aquí, en este núcleo, el núcleo supraóptico. ¿Qué otro núcleo tenemos? Sí, en la tabla PAS. El núcleo paraventricular y su función es la síntesis de oxitocina. Tenemos más arriba, en el otro extremo, nos vamos hacia arriba. Ahí está ubicado el núcleo paraventricular y su función, dijiste,
la síntesis de oxitocina. La síntesis de oxitocina. ¿Qué nos permite la síntesis de oxitocina? Ayer, ¿quién más habló de hipotálamo, chicos? Solo. Bueno, del curso solo No, pero del otro curso. Vamos a hablar de los primeros. Durante el parto, así que los nervios nerviosos están en las paredes musculares lisas, el útero se contrae, manda una señal al hipotálamo. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra pasa? Núcleo supraóptico y anterior. El núcleo supra... No. ¿Supra qué? Núcleo preóptico y anterior. El núcleo preóptico. Ya, el núcleo preóptico. ¿Qué hace el núcleo preóptico? Tiene una función de controlar el sistema parasimpático. Allí está el centro del parasimpático, chicos. En ese núcleo preóptico. ¿Ok? El núcleo preóptico. ¿Qué más? ¿Qué más? De allí siguen los núcleos posterior y lateral. Los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son los que se presentan realmente a través de estímulos, se imputan por estímulos visuales. Por eso es que la noche nos invita a dormir, a descansar, ¿verdad? Y el día están bastante activos. Entonces tienen mucha relación el núcleo supraesquemático con la vida visual. Y este ritmo circadiano lo hacemos desde que nacemos hasta cuando nos morimos. Lo hacemos mañana, tarde y noche. Pero sin embargo, no nos damos cuenta. Estamos tan distraídos con todo y por todo que no nos damos cuenta, no revisamos nosotros cómo somos, ¿verdad? Y no digo de tu personalidad y nada, cómo funcionamos, nada más, simplemente eso. Entonces vamos a analizar qué hace este ritmo circadiano. Pues este ritmo circadiano a las 6 de la mañana nos despierta, que ya hay claridad. Bueno, vamos a hablar de claridad. Hay claridad. Entonces, vamos a ver que de un horario entre 6 y 6:45 va a haber un incremento naturalmente, normalmente, de la presión arterial. Aquellos pacientes o personas que sufren de presión arterial y no son controlados, este incremento puede llevarles pues, a atacar un órgano blanco. Por ejemplo, son las horas en donde se presentan accidentes cerebrovasculares, infartos, hemorragias y también infartos agudos del miocardio. Si uno hace una tabla de comparación, no, sí, que mi Paulito me dio a las 12 del día, sí, también, pero si nosotros vemos unas cifras estadísticas, vemos que el mayor porcentaje se dan en esas horas, en las horas del despertar y al atardecer también, ya lo vamos a ver. Entonces, también vemos que la melatonina, que se secreta durante la noche, ya a las 7:30 de la mañana que estamos más despiertos, totalmente ya no hay más secreción de melatonina. Entre estos horarios, hasta 8:30, el intestino se reactiva, así que hay la probabilidad de que vayamos al baño. No es anormal eso, de que a mí me dé ganas de ir al baño, ¿verdad? De ir al el segundo, dice, a defecar, ¿verdad? Ahí en ese horario. Es lo más normal, porque el ritmo circadiano nos dicta así como especie. ¿Ya? Ok. Entre las 8:30 y a las 9 vamos a tener un nivel más alto de testosterona. Tanto hombres como mujeres tenemos testosterona, vamos a estar un poco más activos. El estado máximo de despertar lo vamos a encontrar a las 10 de la mañana. Y de las 10 de la mañana vamos a estar bastante despiertos, o sea, que chévere, estamos aún despiertos. A las 14:30 va a haber una mejor coordinación. Chévere, mis clases también. Y desde 14:30 hasta más o menos 3:30 de la tarde hay una mejor coordinación. Después va a haber una mejor velocidad de reacción, ¿verdad? A las 5 de la tarde una mejor eficacia cardiovascular y muscular, por eso es que la gente puede aún tener esa fuerza, tanto de voluntad como también energética, de ir a los gimnasios. Estamos en nuestro mundo, terminamos, vamos al gimnasio. Perfecto. Después de las 18 horas hasta las 6:30, 7 de la noche, va a haber una mayor elevación. Y es que también existe aquí este rango, ¿verdad?, de horario, en esta franja horaria también hay mayor incidencia de la enfermedad cerebrovascular y también
infartos del miocardio. La temperatura corporal a las 17 horas la vamos a encontrar mucho más elevada. A las 21 comienza ya la secreción de melatonina. Y la secreción de melatonina es bastante, digamos, bastante alerta, por decirlo así, un término muy polite. Ella realmente sensa y ella se inhibe con las luces blancas, verdes, azules, etcétera, que las pongamos con nuestros dispositivos. Por eso es que algún paciente que tiene problemas para dormir, le decimos que después de las 8 de la noche o 8:30 no toque más su celular, ni vea mucha televisión, ni tampoco abra ni siquiera su laptop, nada de estos dispositivos, porque van a inhibir la secreción de melatonina. Y no vamos a salir del círculo vicioso realmente. Más o menos a las 21 horas, a las 22:30 va a haber una interrupción de los movimientos involuntarios. Nadie va a ir al baño después de las 10:30 de la noche, 11 de la noche, excepto porque tengas una infección intestinal, ¿verdad? Pero después de eso nadie va a hacer popó después de las 11 de la noche, hasta el despertar. ¿Ok? Puedes hacerlo desde este horario hasta ese horario, franja horaria, no hay ningún problema, pero nadie se despierta para ir al baño, excepto cuando estemos complicados con alguna infección. También va a haber una producción creciente de vasopresina en la medianoche, durante la noche hasta la mañana, por lo tanto suprime la sensación de sed, tampoco nadie se va a levantar a tomar agua, excepto que llegaste Borracho. con tus traguitos. Mañana el sueño es más profundo, a las 4:30 la temperatura corporal va a ser mucho más baja, por eso es que cuando nos despertamos en algunas ocasiones y sentimos mucho frío, a pesar de que no estamos en la sierra y agarramos una sábana o cuando nos colocamos con la frazada, porque nuestra temperatura corporal ha bajado. Así es, nos pedimos porque bajó, por eso queremos arroparnos, buscamos. Sí, pero nunca nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque ese núcleo supraplasmático regula este ritmo que todos los días lo hacemos como una rutina, por eso se llama ritmo circadiano. ¿Ok? Pues bien, nos vamos rapidito acá, porque ya vamos a terminar. Y dijimos que el hipotálamo se encuentra unido a digamos, a la hipófisis a través de un infundíbulo. Y a través de ese infundíbulo pasa un ramillete de fibras nerviosas que se va a llamar el tracto hipotálamo hipofisiario. Y digamos, tracto nervioso se va a ubicar en la hipófisis posterior. Y estos axones se van a originar de dos núcleos del hipotálamo, nada más. ¿Cuáles son esos núcleos que envían axones a la hipófisis posterior, que a su vez es un órgano psicoventricular, no tiene barrera hematoencefálica? Son los núcleos supraópticos y el núcleo paraventricular. ¿Ya? Que ya dijimos, vasopresina, oxitocina, vasoconstricción, inmunodiurética, compresión de uterina, producción blanca. Tenemos que también el hipotálamo se encuentra unido a esa glándula, hacia la porción anterior de la glándula, verdaderamente glandular, de la hipófisis, a la hipófisis anterior. ¿A través de qué? De un sistema de vasos de capilares venosos y arteriales que se denomina sistema porta hipofisial. Y aquí vamos a encontrar, no en la hipófisis anterior, sino en el hipotálamo, ¿verdad?, estas hormonas liberadoras y hormonas inhibidoras. Estas que van a ir con un prefijo de liberación o de supresión o inhibición, así se van a llamar. Cuando ustedes vean en el laboratorio hormonas liberadoras o hormonas reguladoras, sabemos que lo vamos a ubicar allí alto, en el hipotálamo. Cuando vean estas hormonas que no tienen ningún prefijo de liberador o inhibidor, están en hipófisis. ¿Por qué? Porque el hipotálamo regula a estas hormonas, ¿verdad? Controla las hormonas. ¿Libera más o libera menos? Él lleva el manejo. La otra solamente hace la expulsión, la de la hipófisis. Las tiene almacenadas y las elimina, pero la cantidad o la proporción la dicta el hipotálamo. ¿Ya?
Entonces, tenemos todas estas hormonas liberadoras, la corticotropina, la FSH, LH, TSH, el hormona de crecimiento, inhibidoras, la melanotrópica, la eutrópica y la somatostatina. Ya vamos aquí, mira, las conexiones hipotalámicas, dijimos que los núcleos supraóptico y paraventricular, uno que están en la región, ¿en qué región dijimos que están aquí? Esta, en la zona medial de la región anterior, supraóptica. Uno inferior y el otro superior, envían axones hacia estos capilares que se encuentran aquí en la hipófisis posterior o llamada verdaderamente neurohipófisis porque allí hay fibras nerviosas, están los axones de estos núcleos, ¿ok? En donde secretan pues hacia ese lóbulo posterior estas dos hormonas, oxitocina y vasopresina y oxitocina. Pues bien, tenemos también la conexión del hipotálamo con la hipófisis a través de ese sistema porto-hipofisiaria, a través de vasos hipofisiarios superiores e inferiores que forman una red de capilares que sensan esas hormonas, ¿verdad? Y estimulan a esta parte de la glándula hipófisis o de la hipófisis que es verdaderamente glandular y tiene otro origen embriológico, y sensa a esta, mejor dicho, les da la orden a estas hormonas que están allí ubicadas en agrupaciones y les dicen, bueno, yo necesito que la hormona, por decir, la LH, la hormona luteinizante, entre en acción, ¿verdad? Se secrete más. Tengo que formar el nudo uterino, qué sé yo, vamos a secretar mucho más hormona luteinizante. Y la hormona luteinizante recibe esta señal, estas agrupaciones que se encuentran en la hipófisis y va a ser secretada. Acordémonos que aquí la glándula no tiene barrera hematoencefálica. La hipófisis, porque es una glándula, tiene vasos penetrados, está ahí libre, sensa rápidamente. ¿Ya? Esta tampoco tiene, la otra parte tampoco tiene, porque ya dijimos que es un órgano centroventricular, es decir, toda la glándula hipófisis no tiene barrera hematoencefálica, por eso sensa rápidamente, porque se da cuenta, ¿verdad? Las hormonas que necesitan. Es lo mismo, y acá tenemos pues lo que ya habíamos dicho, en el eje hipotalámico todas estas hormonas liberadoras o inhibidoras. En rojo, inhibidoras, liberadoras en verde, que le dan el comando de liberar o inhibir menos o regular y más, ¿verdad? A la glándula hipófisis, ¿verdad? A la adenopófisis, sobre todo estas reguladoras inhibidoras trabajan con el lóbulo anterior, porque el lóbulo posterior trabaja solamente con vasopresina y oxitocina, no hay más allí. El lóbulo anterior es que trabaja con todo este grupo de hormonas liberadoras e inhibidoras. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la folículo estimulante, la luteinizante, la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de la tiroides, la prolactina y la hormona, la ACTH, llamada también corticotropina. ¿Dónde actúan estas hormonas? Las primeras. Las hormonas, la luteinizante y la estimulante folículo son las hormonas. ¿Qué originan sobre estas, masculinas y femeninas, el desarrollo de células germinales, lo cual nuestra especie se reproduce, vivimos en distribución, secreción de hormonas a través de secreción de hormonas de progesterona, estrógenos y testosterona, necesitamos nosotros para la reproducción. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento trabaja sobre todo en todo el organismo. No hay un lugar del organismo que de chiquito, sigamos con el dedito así de chiquitito, hasta ahora 30 años, 20 años. ¿Verdad? Todo nuestro cuerpo va creciendo porque la hormona de crecimiento fija eso, un crecimiento. Todo en conjunto. Ya las cejitas no son tan chiquitas cuando tenían un mes, ahora tienen 20 años, no sé, así. Entonces, tampoco exageramos. No tiene cejas, ya. Doctora, yo no tengo cejas. A través de síntesis que origina a través de síntesis proteica, el metabolismo y el crecimiento. La hormona estimulante de la tiroides actúa sobre esta glándula que maneja toda la parte metabólica, que es la tiroides, que es una glándula importantísima en nuestro cuerpo. La prolactina trabaja a través de las glándulas mamarias, desarrollo de mamas, la producción de leche. Pero en el hombre también tiene su función porque el hombre también tiene prolactina, ¿verdad? Facilita la reproducción. No, yo soy mujer, no tengo prolactina, todos tenemos todos. Unos más, otros menos. ¿Ya?
Y la hormona, la corticotrópica, pues trabaja sobre la corteza adrenal, sobre enviando cortisol, trabaja sobre todo para el estrés, ¿no? La hormona del estrés. Pues bien, ahí están todos los targets, los órganos blancos que trabajan todas estas hormonas ya establecidas, pero también tenemos que hablar un poquito de las deficiencias de las hormonas hipoficiales. Y aquí vamos a encontrar que, sobre todo, la deficiencia la marca el lóbulo anterior de la hipófisis. Y así tenemos que una hormona del crecimiento, cuando afecta, cuando digamos se da o se establece en el niño, ¿verdad?, nos va a dar un problema en el crecimiento, niños con talla baja, de 1,40 para abajo, 1,30, ahí estaba el problema de Lionel Messi. En serio, que es le inyectaron el crecimiento de Lionel Messi. Ya, no lo miren así. Todas las miradas se fueron a Lionel Messi, ya. Bueno, muy bien. Y los adultos, cuando esta hormona de crecimiento se altera en el adulto, va a originar pues cambios en la composición, porque no hay algo que frene, está realmente excitada, está muy estimulada, y nos va a dar los gigantismos, ¿verdad?, las acromegalias, manos grandes, pies grandes, el rostro. Ay, me miran a mi doctora. Mira, gigantismo, muéstrame. ¿Cómo es que la creas? Ah, Bueno, la hormona luteinizante. Las deficiencias en el hombre nos da hipogonadismo oligoespermio, o sea, falta también de reproducción, de fertilidad. Y en la mujer lo mismo, oligoamenorreas, hipogonadismo, está muy relacionado con la fertilidad, tanto hombres como mujeres. La folícula estimulante definitivamente es infértil. No tienes folículo estimulante, no puedes fertilizar para nada. La TSH, el hipotiroidismo sin bocio, cuando tenemos bocio, por lo general la acusan muy poco, acusan con hipotiroidismo, por lo general no se enfrentan bocio, quistes, novios, etc. En la ACTH, la implementación hipoadrenalismo, ¿verdad? La ADH, la hormona antidiurética de diabetes insípida, la prolactina, es raro que nos presenten síntomas, por lo general, si se presenta en un síndrome de Sheehan, donde hay una lesión total de la glándula, ¿ya? En las cirugías de hipófisis realmente hay una lesión total, porque no se puede extirpar, hacer una estructura muy chiquitita, menos de 1 centímetro, depende del tamaño del tumor, pero tienes que sacar el tumor, no lo puedes distinguir, no lo puedes eliminar, excepto sabemos por los marcadores biológicos de qué sirve, pueden ser los tumores de hipófisis, ¿verdad? Aquí tenemos los microadenomas, son aquellos tumores menores de 1 centímetro, los macroadenomas son mayores de 1 centímetro, y pueden ser prolactinomas cuando el núcleo, el germen, o digamos, la agrupación del tumor cae en los productores de prolactina, son los prolactinomas. Pueden ser también tumores donde hay mucho hormona de crecimiento, muy alterado con el crecimiento, o sea, el gigantismo, son los menos, los mayormente que vemos son secretores, pero por prolactina sobre todo. Pero cuando existe una cirugía de hipófisis, realmente pues, se tiene que dar una, digamos, medicación sustitutiva a través de corticoides, ¿verdad? Que va a suplementar sobre todo el área suprarrenales. También medicación que va a suplir inicialmente, a veces hay tratan los cirujanos de que esta medicación no sea tomada, no sea tratada, pero a veces no es tan real, y si es real con la diabetes insípida va a ser un patrón, hay que dar vasopresina, ¿verdad? Ajustar la dosis de vasopresina para que no tengamos pues, que lidiar con la diabetes insípida, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, bueno, sí hay cosas que se pueden, digamos, suplementar en estos casos cuando existen las cirugías de hipófisis. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?